Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de programación, robótica e inteligencias artificiales. Estamos en lo que vendría siendo la reflexión de Mateo 6:17. Con los grupos de idiomas hemos estado hablando respecto de lo que hay detrás, ¿verdad? Cuando uno lee las escrituras, la misma Biblia nos dice que hay que escudriñarlas. Y si bien es cierto, encontraremos aplicaciones prácticas siempre en nuestras vidas de algún pasaje de la Biblia, al ir rasgando las escrituras encontramos siempre algún tipo de aplicación espiritual, porque recordemos que la Biblia, pues si bien es cierto, su prioridad es hablarle al espíritu, pero también a nuestras cosas diarias eh, o de nuestro diario vivir. Decíamos que cuando Jesús les dice a sus discípulos, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, el ungir la cabeza con aceite era algo usual para aquellos tiempos, ya que era una forma de peinarse, de ponerse algo para que agarre puesto el pelo, por así decirlo. Y lava tu rostro, pues consistía en el hecho del aseo personal, ¿verdad? El lavar la cara para verse bien, ya que es fuera de la vestimenta, pues es lo que siempre andamos expuesto, ¿verdad? La cara siempre se muestra. Em, y claro, podríamos decir, bien, la aplicación práctica entonces vendría siendo cuando hagamos un ayuno dedicado a Dios, no necesitamos mostrarle a los demás que lo estamos haciendo. Que para el resto de personas sea un día normal para nosotros, pero para nosotros es un día especial. Eh, la práctica del ayuno debe ser algo que nace en el corazón de los creyentes con el propósito de tener más comunión para con Dios, de acercarse más a Dios. Y ahí es donde viene quizás el trasfondo espiritual que hay en este versículo. Cuando veamos el versículo 18 del capítulo 6 de Mateo, nos daremos cuenta que Jesús se refiere al Padre y nos dice, o nos recalca que para hacer los ayunos, ¿verdad? Debemos de hacérselos dedicados al Padre en lo secreto, ¿verdad? Sin que nadie se dé cuenta, para que no nos vean los demás. Curiosamente, si vemos lo que hay detrás de estos textos, diríamos, bueno, la unción, para ungir necesitamos aceite. Las unciones se realizaban con aceite y para lavarnos necesitamos de agua. Si vamos a los simbolismos, tanto el aceite como el agua en la Biblia representan ciertas cosas. El aceite se asocia al Espíritu Santo. Por eso se habla de la unción del Espíritu, como diciendo, bueno, el Espíritu Santo es como el aceite, sirve para ungirse. Por otro lado, Jesús dijo que Él era el agua viva. Y nos decía, ¿verdad?, de que como agua viva, quien beba de esa agua jamás volverá a tener sed. Entonces, para esa parte de lavar el rostro, que en cierta forma tiene que ver con la purificación, con limpiarse, pues, ¿qué más que limpiarnos con el agua de Cristo? Aquella que nos quita de todo, nos quita todo pecado. Entonces, espiritualmente podríamos decir, para acercarnos al Dios Padre a través de un ayuno, dedicárselo como una forma de adoración, debemos de ungirnos con el Santo Espíritu, pero aparte de eso, lavarnos con el agua que representa a nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, su sangre nos ha limpiado todo pecado, nosotros diariamente cometemos malas acciones, hacemos cosas malas, cosas que sabemos que no debemos de hacerlas. Y es que no somos ningunos santos, ¿verdad? En el sentido de que las personas que asisten a una iglesia, pues si vamos a una iglesia no es porque nos creamos santos, al contrario, es porque estamos necesitados. Por eso algunos han decidido llamarle a las iglesias los hospitales del alma. Y allí va gente enferma. Eso significa que cada vez que vayamos a hacer una acción de esta, debemos reconocer delante de Dios y limpiarnos con lo que vendría siendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, con eso terminamos la reflexión y ahora vamos a continuar con lo que es la clase, con este acercamiento a lo que son los algoritmos. Habíamos dicho que cuando ya vamos a hablar del diseño de un algoritmo, debemos de hacer algo que se conoce como programación estructurada.
La programación estructurada se resume en el hecho de hablar de que existen tres aspectos a través de los cuales se pueden resolver problemas utilizando la lógica algorítmica. Existe un teorema, ¿verdad? Propuesto, digamos, por dos estudiosos de esta área, que se conoce como el teorema de Von-Jacopini. Von-Jacopini nos dice de que cualquier programa, ya aplicándolo a lo que es programación, ¿verdad? Propiamente, por muy complejo que sea, se puede escribir usando estructuras de control. Y aquí vamos a hablar de tres estructuras de control que son las que se utilizan en programación. Las secuenciales, que son de las que estamos introduciendo a los algoritmos secuenciales, las selectivas y las repetitivas. Esto nos indica de que nosotros podemos hacer diseños de programas o de soluciones a problemas, digámoslo de esa forma, si lo queremos ver más amplio, en secuencia, o sea, un paso después del otro, un paso después del otro, sin saltarnos pasos. ¿Ya? Tiene que ser algo ordenado, que siga cierta lógica y que una cosa vaya después de la otra. Es como lo que hemos planteado anteriormente. Yo les podría decir, miren, si nosotros planteásemos un algoritmo secuencial para cambiarle la llanta o una refacción a un vehículo al cual se le arruinó el neumático, pues podemos hacer una estructura secuencial. Podríamos plantear cuál es la secuencia de cosas que se irían dando. Sin embargo, dentro de esa secuencia de cosas podría ser que surjan ciertas preguntas o que surjan ciertas condiciones para realizarlo. Como por ejemplo, bueno, si me ha pasado eso, lo primero a hacer es ahorillarme. Ya tengo que buscar ahorillarme. ¿Ya me orillé? Sí. Entonces puedo seguir con otra cosa. Entonces, hay algunas cosas que las podemos agrupar en manera de secuencia. Es decir, un paso después del otro, un paso después del otro, pero son pasos ordenados lógicamente para que no intervengan. Eso es como alguien ve al vestirse que dice que se va a poner los zapatos sin antes haberse puesto calcetines. Lo primero que tiene que hacer es eso. O alguien, digamos, que padece, qué sé yo, de algún problema en sus pies o en la piel, que tiene que echarse primero la crema antes que otra cosa. O algo tan simple como que yo les pregunte, mire, ¿y usted el desodorante en qué momento se lo pone? ¿Se pone el desodorante antes de ponerse su blusa o su camisa o se lo pone después que se la ha puesto? ¿Ve? Y entonces ahí comienzan a haber como ciertos debates, ¿ve? En cosas tan sencillas y cotidianas. Y algunos dicen, no, yo me lo he hecho después. ¿Ve? Y otros dicen, no, yo me lo he hecho antes. ¿Ve? Si me pongo antes el desodorante, después cuando me meto la camisa, lo que pasa es que el desodorante se lo pasa llevando la camisa, ¿ve? Pasa rozando acá. Si lo que hago es levantarme, la verdad me la levanto y me lo echo después, pero ya me la puse. Entonces ahí es donde vienen algunos y dicen, bueno, entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, dependerá ahí de la costumbre quizás, pero en términos de programación, las costumbres no aplican. Aquí debemos de seguir una lógica computacional, es decir, algo que se aplique a lo que es resolución de problemas para una computadora, para algo que tiene un microprocesador y que se comporta de acuerdo a una estructura. Es allí donde entran las selecciones. Es decir, hay problemas en los cuales yo tengo que pensar, bueno, voy a hacer ruta A o voy a hacer ruta B. Si se cumple determinada condición, ¿qué es lo que voy a escoger? Voy a escoger lo de la izquierda, voy a escoger lo de la derecha. Voy a escoger que esto sea falso, que esto sea cierto. Y incluso hay selecciones múltiples en donde un usuario puede escoger entre varias cosas, no solo son dos caminos, porque las estructuras selectivas más tradicionales son bifurcaciones, o sea, solo hay dos caminos, ¿verdad? O ese o este, pero hay estructuras selectivas múltiples en donde hay más de un camino y el usuario va a escoger qué camino seguir o el evento al cual estemos presentando puede escoger el camino a seguir. Entonces ahí tenemos estructuras selectivas, pero luego vamos a conocer que hay repetitivas. Repetitivas o iterativas se suelen llamar también. Iteración significa repetición, es otra forma de decir repetición, iteraciones, en donde durante cierto tiempo que una condición se cumpla, de hecho, debemos decir que las estructuras
repetitivas tienen inmersas dentro de sí a las estructuras selectivas y a las estructuras secuenciales. O sea que esto va como en aumento. Comenzamos con las estructuras secuenciales y luego puedo pasar o sumar las decisiones o condiciones. Llego a las selectivas, pero las selectivas terminan siendo después secuenciales también, porque dependiendo de lo que se escoja, se van a seguir una serie de pasos como la estructura secuencial. Pero cuando hablamos de las repetitivas consideran tomar una decisión y que se ejecuten una serie de acciones durante determinado tiempo en el cual esa condición se cumple. Cuando se deje de cumplir, entonces se hace otra cosa o se sale. En las estructuras repetitivas vamos a hablar de los famosos bucles o lazos. Cuando hablamos de un bucle se refiere precisamente a eso, a estar retornando. ¿Vea? Es como en una carrera de esas, de, en una cancha, en una pista, donde usted da vuelta una y otra y otra y otra vez. Yo no soy muy fanático de ese tipo de carreras como las de NASCAR, en donde solo dan vueltas en el mismo lado. ¿Vea? Me gustan más apreciar, las Fórmulas 1 es casi lo mismo, ¿verdad? Es la pista y la van rodeando, ¿verdad? Una y otra vez. Pero hay otro tipo de deporte motor que es las carreras de rally, que en esas carreras pues es muy diferente porque ellos, si bien es cierto, tienen un mapa, pero no van siguiendo a dar la misma vuelta una y otra vez. Las estructuras repetitivas así son. Van dando esa vuelta una y otra vez hasta que llega un momento en el cual se sale, digamos, de esa pista de estar girando y entran a otra situación. Entonces, de acuerdo al teorema de Von-Jacopini, todo lo que sea en un programa de computadora se puede resolver usando esas tres nada más. No se necesita otra cosa. Estructura secuencial, estructura selectiva o estructura repetitiva. Ya lo dije, es una escalada, es decir, las repetitivas incluyen a las selecciones y a su vez las selecciones incluyen a las secuenciales. En otras palabras, las repetitivas son como las más complejas porque tienen lo que vendría siendo parte de las otras. La más sencilla es la secuencial. Así que basados en eso es como vamos a ir trabajando en las siguientes clases. Ahora, la estructura secuencial es simple y es que un paso va después del otro. No podemos saltar los pasos. Los pasos tienen que ser ordenados. Entonces nos dice acá, bueno, va la actividad uno, actividad 2, actividad 3 y así está la actividad N. Entiéndase la actividad N como la última para realizar algo. Nosotros podemos ver muchas cosas que se realizan con estructuras secuenciales, aunque es la más sencilla de todas, no significa que por eso se le reste importancia. Al contrario, cuando nosotros ordenamos bien un proceso, se puede resolver fácilmente por una estructura secuencial. Si pudiésemos llevar una solución a ser implementada en estructura secuencial, todavía que mejor porque implicaría, digamos, uso de menos recursos. A medida yo aumento más estructuras, mi programa o lo que yo esté diseñando va a ser más demandante de recursos. Y cuando hablamos de recursos nos referimos a, por ejemplo, microprocesador, memoria RAM, discos duros, todo lo que esté implicado en el hardware, digamos, del dispositivo que se vaya a utilizar. Entonces, las estructuras secuenciales tienen ese beneficio que no saturan a los sistemas de muchos recursos o de demandarles. Así que es bien fácil, vean. O sea, actividad uno, actividad 2, 3, pero no podemos saltarnos actividades. Es decir, no puedo pasar a la actividad 2 mientras la actividad uno no haya sido completada. No puedo ir al proceso 3 mientras el proceso 2 no haya sido completado. Y se debe de considerar que para realizar los procesos o las actividades inmersas en una estructura secuencial, yo tengo que tener todos los datos necesarios para esa actividad. Si me falta algo, no puedo resolver una actividad. En otras palabras, digámoslo de esta manera, datos de entrada tienen que estar recogidos en un tiempo determinado. Si no he recogido información que me sirve a mí para realizar una operación, estoy violentando la estructura secuencial.
Si esa actividad uno y la actividad 2 la planteásemos en términos, por ejemplo, de la suma de dos números, significa que tengo que saber primero cuáles son los dos números. No puedo iniciar a hacer la actividad de suma de números si no tengo las dos cantidades, para explicarlo de una manera sencilla. Bueno, vamos a ir a otra parte. Vale. ¿Qué es lo que se usa como estrategia para los algoritmos secuenciales para poderlos resolver? Bueno, la estrategia es divide y vencerás. Y el lema se lo debemos a un personaje, ¿verdad? Que cuando es mencionado, quizás lo vemos como un personaje malo, y es Maquiavelo. Bien. Maquiavelo fue el que planteó esto, divide y vencerás. Eso es un eslogan que se usa para muchas cosas hoy. Una frase emblemática que dejó este personaje de Maquiavelo. Y quizás cuando escuchamos el apellido de él, ¿verdad? Lo asociamos a esa situación donde se dice, es que tiene un pensamiento maquiavélico, ¿vea? Y cuando decimos eso, inmediatamente pensamos que es malvado. No sé si es porque el apellido de ese señor comienza con la misma raíz, ¿vea? De malvado, que pensamos que es malo. Y sí, hizo sus cosas malas, no se va a negar, ¿vea? O sea, hizo cosas malas, pero era parte de aquello de que el fin justificaba los medios, ¿vea? Entonces, a Nicolás Maquiavelo le debemos esta frase y la vamos a retomar aquí para algoritmos secuenciales, pero no de una manera mal. Él la utilizaba como una estrategia de guerra, de hecho. Él decía, bueno, si yo quiero combatir a un ejército, lo mejor es que reparte ese ejército en pequeños grupos, que los haga pelear entre ellos, que se peleen entre ellos y entonces es más fácil vencer a alguien cuando está dividido, ¿verdad? Viene quizás de una idea más antigua, ¿verdad? De dividir un reino para vencer. Entonces, aplicándolo a los algoritmos, esto significa dividir un problema en pequeños problemas. O sea, ir de lo grande a lo más pequeño. Es actuar de una manera en lo cual pasamos, digamos, de lo general a lo específico. Yo tengo un problema cuando lo vemos así grande y yo digo, bueno, esto está difícil, no sé cómo resolverlo. La mejor estrategia para resolverlo es desprenderlo, es ir sacando parte por parte y irnos dando cuenta en qué aspectos o qué cosas son más fáciles de tratar, más fáciles de resolver, qué acciones podrían llevarme a completar el problema en general que sean pequeñas. A veces nosotros vemos situaciones en nuestras vidas como muy difíciles, o muy complejas, eh, mm, que diríamos, es que eso me va a llevar tiempo, es que eso va a ser tardado, pero nunca nos ponemos a decir, si yo hiciese pocas cosas en poco tiempo, posiblemente esa actividad se viese completada a largo plazo. Algo parecido es lo que aplica acá. Para resolver un problema complejo hay que dividirlo en subproblemas. Y luego esos subproblemas, si todavía son grandes, dividirlos en otros más pequeños. De manera que eso resulte ser lo más sencillo posible. Em, si lo viésemos matemáticamente, si nos pidiesen sumar, por ejemplo, un número muy grande, y nosotros decíamos, bueno, para sumar eso, ¿cómo lo hago? Y nos dicen, hágalo sin calculadora. Es como que les diga, mire, si fuera un número en orden de los millones, pues entonces divida eso en la unidad de millón. Después en los miles. ¿Ya? Después divídalo en las centenas. Y después en las decenas. Y después en la unidad. Lo mismo aplicaría acá. Si nosotros tenemos un problema grande, trate de irlo dividiendo en cosas más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas y más pequeñas hasta que eso sea tan simple de hacer que sumado a lo demás o agregado a lo demás podamos resolver.
Esa es la estrategia divide y vencerás. En otras palabras, cuando se nos presente un problema de programación, un problema que implica la resolución, digamos, a través de una computadora, porque recordemos que entre algoritmo y programación, esa es toda la diferencia. Que el algoritmo lo podemos aplicar a cosas que no necesariamente sean tecnología. Puede ser aplicado a otras áreas que no tengan que ver nada con una computadora, con un teléfono celular, con una tableta, con nada de tecnología. Mientras que cuando hablamos de la programación, es un algoritmo aplicado a cuestiones de tecnología. Esa es la diferencia que debemos tomar en cuenta. Así que de esa forma vamos a tratar de resolver los ejercicios o lo que se nos ven. Y fíjense que es una estrategia que funciona, bueno, ya decimos, Nicolás Maquiavelo lo usó como un consejo de guerra, para hacer la guerra con otros. Pero esto funciona no solo a esos niveles, nos puede funcionar incluso para problemas diarios que nosotros tengamos, para situaciones que quizás nunca le hemos dado salida a algún problema, pero si lo hacemos pequeñito, pues con pequeños granitos podemos formar una roca. Recordemos que de hecho así se forman las rocas, vienen de un pequeño grano que con el paso del tiempo crece, ¿verdad? Algo más o menos sería lo que vamos a aplicar acá. Esos pequeños granitos nos van a permitir resolver esa gran rocota que ahorita no sabemos cómo hacer. Pero mientras no planifiquemos, mientras no dividamos, va a ser bastante complejo. Lo vamos a ver siempre muy difícil. La estrategia de dividirlo es para ir mentalizándonos a que algo muy, muy difícil se puede llevar a cosas más pequeñas. De hecho, las casas que trabajan con programación, o sea, donde casas de programadores trabajan con esto de acá. No le dan al equipo de programación todo esto. Que diseñan una aplicación. Mira, queremos una aplicación que ayude a resolver tal cosa. No crean que eso lo van a tirar de un solo así. No, lo que hacen es dividirlo. Vaya, ustedes van a trabajar con esa área, ¿verdad? Ustedes van a programar el acceso a la aplicación. Ustedes van a venir y ustedes van a programar el control de usuarios. Ustedes se van a dedicar a programar la interfaz y comienzan a dividirlo. Y ya cuando cada quien, cada grupo ha hecho algo, lo juntan, lo unen y ya sale la aplicación. Un videojuego se desarrolla de igual manera. No es que tengo el concepto del videojuego y ahora se los doy aquí y vean ustedes cómo lo hacen. No, tienen que dividirse. Algunos se dedican a la cuestión gráfica, a los art concepts, es decir, unos solo dibujan, dibujan los conceptos de cómo se verían las imágenes, los personajes. Solo son dibujantes. Otros vienen y ya pasan esos dibujos, los renderizan, ¿verdad? Que lo llevan ya a un programa en donde se hacen en tercera dimensión. Otros trabajan con el motor del juego, ¿verdad? Que es el que permite que comiencen a interactuar esas imágenes con lo que son microprocesador, memoria RAM. Hay otro bloque que se dedica a la música, ¿verdad? Hay otros que se dedican a las voces, a qué actores vamos a contratar de voces. Hay otros que se dedican a la historia, que van desarrollando la historia y todos lo juntan después en el videojuego. Entonces, esa estrategia es muy, muy utilizada y debemos de retomar. Ahora, vamos a hablar de algo importante y para eso traemos a colación aquí a un personaje que usted ya habrá reconocido, ¿verdad? Traemos no nada menos que al señor William Gates, mejor conocido como Bill Gates. Eh, es una referencia en informática y diría yo más en el mundo de los negocios que la informática, porque Bill Gates nunca se le ha reconocido por ser un gran genio de tecnología. Él fue un genio en estrategia, digamos, legal para manejar la cuestión tecnológica. Em, el ser el, la persona más rica del mundo, catalogada varias veces durante varios años en ese rubro, eh, no es tanto porque haya sido un nerd de la informática, sino porque supo mover sus piezas muy bien y supo cómo actuar
oportunamente o adelantarse a lo que se venía. Su sistema operativo MS2, Windows después y luego Office. Microsoft con sus servicios, algunos que suenan más que otros, pues él hoy ya está alejado de su compañía, ¿verdad? Ya no tiene, digamos, como, ya no es la cara que lo representa, pero dejó un legado muy importante. Sin embargo, cuando pensemos en Bill Gates, no necesariamente debemos de pensar en alguien que sabe un montón de tecnología. Estas personas son más de las ideas, son más de mover a otros para que hagan las cosas. Igual si nos ponemos a hablar de otro referente, como en el caso de Steve Jobs. Steve Jobs, sabemos también que no era alguien, digamos, que fuera el cerebro tecnológico, no. Era más un hombre de negocios, era más un hombre de alguna idea. Y eso quizás se replica muchas veces en cosas que ni siquiera las sabemos. No he tenido la oportunidad, pero con los grupos de inglés estábamos hablando en las clases de hoy de la Pizza Hut y estábamos hablando de ello por una palabra, ¿verdad? Que salió ahí en medio. Pero voy a retomar el caso ese para que nos salgamos un poquito del mundo de la informática y veamos el mismo caso en otros rubros. Pizza Hut fue formado por dos hermanos. Curiosamente, la historia de ese restaurante nace en el hecho de que uno de esos hermanos había hecho un viaje a Italia y ella fue a probar la pizza. Y era algo bueno. Y los dos hermanos querían hacer un negocio. O sea, los dos querían emprender un negocio. Uno, diría yo, que era el más presto para los negocios que el otro. Eso casi siempre suele pasar en estas asociaciones. De que siempre hay uno que es, digamos, el que tiene la visión empresarial y hay uno que no. Pero casualmente el que no tiene la visión empresarial es el que suele hacer las cosas. Y el que tiene la visión empresarial es el que se mete a cómo hacerlas crecer. Y ahí es donde se mira la diferencia entre el cerebro operativo, como lo es Bill Gates o como lo fue en su tiempo Steve Jobs, y el cerebro creativo, que es el que hace las cosas. Entonces, son dos cerebros diferentes, el que opera y el que crea. Entonces, en Pizza Hut había lo mismo. Un hermano era el creativo y el otro era el operativo. Ellos dos rentan un restaurante que había sido abandonado, ¿verdad? O sea, había quebrado. Era un restaurante que tenía un techo rojo, que tenía la forma de una cabaña. De ahí viene la palabra hut, de una cabaña, eso significa en inglés. Y los dos no sabían nada de cocina, curiosamente. Ninguno de los dos sabía nada de cocina. Sí tenían la idea de que querían hacer un negocio parecido al éxito de McDonald's o de Burger King en ese tiempo, de comida rápida, pero que no fueran hamburguesas, ¿ya? Porque habían varios ofreciendo eso. Entonces vienen, se sientan y dicen, bueno, hagamos una pizza. Pero no sabemos hacer pizza, no sabemos cocinar. Y resulta que contratan a un chef, contratan a un chef para que haga la pizza. Sin embargo, ellos se dieron cuenta que no podían hacer la pizza siciliana porque no sabían cómo preparar esa masa. Esa masa se leuda, tiene un proceso de leudado y no sabían nada de eso porque no eran cocineros. Entonces, este chef comienza a inventarse, ¿verdad? Y dice, bueno, eso, miren, hagámoslo como que es pan, ¿verdad? O sea, yo sé hacer pan, ¿verdad? Entonces, hagamos como que es pan esta masa que ustedes quieren. Y así es como sale la famosa masa pan de Pizza Hut. Y comienzan a ver que lo pueden vender. Curiosamente, uno de los hermanos dice, el creativo, no perdón, el operativo, viene y dice, pero ¿y cómo vamos a vender eso si no es la misma pizza de allá? Y el otro le dice, es que mira, que nadie sabe qué es la pizza. Nosotros les vamos a decir qué es la pizza americana. Y así surgió esa compañía y así se ha hecho tan grande. Lo mismo pasa en otras compañías, en donde hay uno que es el que hace las cosas, pero hay uno que es el que tiene esas ideas, ¿verdad? Que dice, no, es que esto podemos llevarlo más allá. Bill Gates, eso fue para Microsoft.
fue la persona que llevó más allá a esa empresa, no por sus conocimientos tecnológicos, sino por su visión de adelantarse al futuro y de las cosas que se iban a hacer. Ahora, quiero que veamos esa frase que la dijo hace mucho tiempo. Todavía creo que todavía era el CEO de Microsoft cuando dijo eso. Y dijo, I will always choose a lazy person to do a difficult job because they will find the easy way to do it. En español, ¿qué dice este señor? Yo siempre voy a escoger a una persona perezosa. Yo siempre voy a escoger a una persona perezosa para hacer un trabajo difícil porque ellos siempre encuentran la forma más fácil de hacer. O sea, miren el concepto de Bill Gates. Él dice, en mi empresa, yo prefiero contratar a alguien que sea perezoso, que sea algo a la gamba, que no le guste mucho así trabajar, porque esas personas, al ser perezosas, cuando se les paga por hacer un trabajo, ellos buscan la manera de hacerlo en la forma en la cual se esfuercen menos, o sea, sin gastarse mucho. Y porque pareciera contradictorio, ¿verdad? Porque si pensamos en alguien de negocios, yo creo que todos buscarían calidad. Todos dirían, bueno, yo voy a contratar a las mejores, a las personas más preparadas, yo voy a contratar a aquellos que estén más estudiados, yo voy a contratar a aquellos que destaquen más, que sean más disciplinados, porque entonces, si estas personas son así, mi producto, lo que me van a ofrecer, va a ser mucho mejor. Pero de acuerdo al pensamiento de Bill Gates, las personas que son así se complican más, son más complicados, son demasiado detallistas con lo que quieren hacer y nunca terminan las cosas por estar haciendo micos y pericos, como diríamos popularmente. Entonces él dice, una persona holgazana, al holgazán le gusta salir rápido de su trabajo. El holgazán es aquel que quiere trabajar de 8 a 12 y que la tarde le quede libre, de ahí ya no hacer nada en la tarde. Bien, entonces, yo voy detrás de esa persona, que de 8 a 12 sea productivo y me encuentre las soluciones, me encuentre el camino más fácil para resolver un problema. Y no que pase días, días y días resolviendo el problema con tal de dejarlo a la perfección. Esa es la idea que Bill Gates mantuvo durante su estadía en Microsoft. Ah, bueno, ahora entendemos por qué los sistemas Windows y otras cosas más no funcionan bien o dan mucho que hacer, dan mucho problema. Porque, pues, eso es una espada de doble filo. Porque buscar a esas personas podría resultar en el trasto de que, bueno, yo creo que en este sentido, lo lógico, o sea, lo lógico nos hace pensar a nosotros, o el sentido común nos hace decir es que para un cargo así, es que para un puesto así, voy a buscar posiblemente a alguien que podamos elegirlo por meritocracia. O sea, que por sus méritos destaque. Pero Bill Gates pensaba de otra manera. Bill Gates pensaba en el sentido de que, miren, estos son operarios. Yo no necesito que los operarios sean sumamente preparados. Yo lo que necesito es que mis operarios hagan esto, programen de la forma más sencilla. O sea, que creen la solución para allá. Y si funciona, bien. Y si no funciona, pues hay que mejorarlo. Pero que me den ya las respuestas, que me programen ya al momento. ¿Vea? Y que sean de ese tipo de personas en las cuales no van a pasar todo el día programando sin hallar una solución, sino que con tal de dedicarse a otras cosas, programen rápido. Por ahí va el enfoque. Y uno diría, pero es que esto para mí es contradictorio, para mí es contra el sentido común el pensamiento de Bill Gates, pero aplicándolo a lo que estamos viendo tiene mucho sentido. Si yo me voy a remitir a que voy a usar divide y vencerás y que voy a usar una serie de pasos, entre esos pasos sean menos, es mejor en programación. O sea, si usted lo piensa de esta manera, la programación que se anda buscando es una programación en la cual se resuelva un problema en menor cantidad de pasos.
Pero si usted se ha dado la gran vuelta para llegar a eso es lo que al Bill Gates no le gustaba, porque sentía que era una pérdida de recursos andar buscando soluciones que fueran mucho más complejas. En otras palabras, este pensamiento de Bill Gates se parece mucho a lo que es el Canal de Panamá. Si pensamos en el Canal de Panamá, la idea del Canal de Panamá vino a resolver la problemática de tener que bordear toda América para llegar al otro lado del Atlántico. Entonces, a alguien se le ocurrió una idea como esta. ¿Qué es lo más fácil? Más fácil es que pasemos ahí por donde es más estrecho, que es donde está Panamá. Esa zona, es la zona de América Central, es la más estrecha. O sea, el Canal de Panamá vino de alguien con este pensamiento. ¿Y qué es lo más fácil? ¿Para qué se van a complicar tanto? No lo abran aquí. Y ya después, claro, vino la maravilla de la ingeniería de diseñar todo eso. Pero la idea de cómo resolverlo surgió de alguien como las personas que buscaba Bill Gates para su empresa. Surgió de alguien que, bueno, ya salgamos de esto, vea. Ahorita, aquí está, ya terminamos, nos podemos ir. Sí, bueno, igual que a veces en las clases, vea. A veces dicen algunos estudiantes, vea, cuando eran ejercicios de resolver aquí en clase, vaya, vamos a hacer esto y estos ejercicios, vea. Entonces, vaya, lo resolvían y eso todo. Ya nos podemos ir. Sí, ya no hay más. Y otros todavía ahí dándose duro, vea, que no encontraban cómo o complicándose. Esa es la idea ahorita que debemos de aplicar con el divide y vencerás. Tampoco es que me voy a poner voy a usar el término de exquisito, me voy a poner de exquisito a subdividir las cosas en cosas tan pequeñitas, cuando se pueden hacer en pasos más grandes, digámoslo, pero que no nos van a implicar mayor dificultad. Bueno, entonces cerramos con este pensamiento, ¿verdad? Que es algo que quizás nos hace meditar, que esto de la programación no es algo que busque complicarnos, al contrario, es algo que busca lo más fácil, el camino más rápido, lo que nos resulte menos complicado de todo. Bien, vamos a despedirnos la clase de ahora con este pensamiento y mañana vamos a continuar con otra parte más que debemos dar de fundamento teórico de lo que vendría siendo los algoritmos secuenciales. Quiero adelantar que el día lunes vamos a comenzar a hacer ya algunos ejercicios, ¿verdad? Voy a dar algunos ejemplos y otros van a quedar para resolver en casita, para ver ya un poquito de más parte práctica. Bueno, nos despedimos ahora, que Dios me les bendiga y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, buenas noches. Gracias igualmente.